El rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío es uno de los temas más fascinantes y complejos en la historia religiosa. A lo largo de los siglos, este rechazo ha provocado debates acalorados y profundas divisiones entre el judaísmo y el cristianismo. Dos religiones que, a pesar de compartir raíces comunes, divergen radicalmente en su comprensión de Jesús. Este vídeo tiene como objetivo desentrañar las razones detrás de este rechazo, analizar las expectativas judías sobre el Mesías y reflexionar sobre la validez de los argumentos presentados por el judaísmo desde su propia perspectiva. Al adentrarnos en este tema, surge una pregunta esencial. ¿Tienen los judíos fundamentos sólidos para rechazar a Jesús como el Mesías prometido? ¿Cuál era la concepción original del Mesías en el judaísmo y cómo difiere de la creencia cristiana en Jesús? Estas cuestiones no solo nos permiten profundizar en las diferencias teológicas entre ambas religiones, sino que también nos invitan a contemplar la figura de Jesús desde diversas perspectivas. Para comprender por qué el judaísmo rechazó a Jesús, es vital conocer las expectativas que los judíos tenían sobre el Mesías. Desde tiempos antiguos, el pueblo judío esperaba la llegada de un líder que los liberaría de la opresión y restauraría el reino de Israel. Este Mesías debía ser un descendiente del rey David, un líder poderoso que traería justicia y paz. No obstante, cuando Jesús irrumpió en la escena, su mensaje y su misión no se alinearon con estas expectativas. Jesús se presentó no como un líder político, sino como un maestro espiritual, hablando de un reino celestial en lugar de un reino terrenal. Además, su crucifixión, vista como un símbolo de derrota y humillación, chocó profundamente con la imagen de un Mesías victorioso. Para muchos judíos, era impensable que el verdadero Mesías pudiera sufrir y morir de tal manera. Este choque entre las expectativas judías y la realidad de la vida y muerte de Jesús fue, y sigue siendo, una de las principales razones del rechazo. Estas preguntas son fundamentales en el debate entre el judaísmo y el cristianismo. Desde la perspectiva judía, el Mesías aún no ha llegado porque las señales y requisitos proféticos no se han cumplido. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías debería inaugurar una era de paz mundial, reunir a todos los judíos en la tierra de Israel, reconstruir el templo de Jerusalén y establecer un reino eterno. Ninguna de estas profecías se cumplió durante la vida de Jesús, lo que lleva a los judíos a rechazarlo como el Mesías. En contraste, el cristianismo interpreta estas profecías de manera diferente, considerando que la vida, muerte y resurrección de Jesús cumple las Escrituras, aunque de una forma espiritual y no política. Para los cristianos, Jesús ya ha cumplido las profecías más importantes al redimir a la humanidad del pecado, y creen que las promesas restantes se realizarán en su segunda venida. El rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío no es un simple desacuerdo superficial, sino que está profundamente arraigado en la teología, la historia y la cultura del judaísmo. En esta sección, exploraremos cómo los judíos perciben a Jesús, cuáles son sus creencias específicas sobre el Mesías, y cómo la historia y la cultura han influido en su rechazo. En el judaísmo, Jesús no es reconocido como el Mesías, sino más bien como un falso profeta. Según la perspectiva judía, la llegada del verdadero Mesías inaugurará un periodo de paz y justicia en la tierra, restaurará el reino de Israel y reunirá a todos los judíos. Sin embargo, Jesús no cumplió con estas expectativas. En lugar de traer paz y prosperidad, su aparición y la fundación del cristianismo se vieron como causas de división y conflicto, especialmente porque su mensaje dio lugar a una nueva religión que se apartó de las creencias judías tradicionales. Esta percepción de Jesús como un falso profeta ha sido reforzada a lo largo de los siglos por las enseñanzas rabínicas. Los líderes religiosos judíos han sostenido que Jesús no solo no cumplió con las profecías mesiánicas, sino que sus enseñanzas contradecían las leyes y tradiciones de la Torá, el texto sagrado del judaísmo. Por esta razón, muchos judíos ven a Jesús no solo como alguien que no logró ser el Mesías, sino como alguien cuyas enseñanzas fueron perjudiciales para el pueblo judío. Una creencia fundamental en el judaísmo es que el Mesías aún no ha llegado. Según las escrituras hebreas, el Mesías será un líder humano, un descendiente directo del rey David, que cumplirá una serie de profecías específicas. Estas profecías incluyen la reconstrucción del templo en Jerusalén, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, y el establecimiento de una era de paz mundial. Dado que estas condiciones no se han cumplido, los judíos continúan esperando la llegada del verdadero Mesías.
El judaísmo enseña que el Mesías será un líder político y militar que guiará a Israel en tiempos difíciles y establecerá un reino de justicia. Este concepto contrasta fuertemente con la imagen de Jesús en el cristianismo, donde se le ve como un salvador espiritual que murió por los pecados de la humanidad. Para los judíos, estas características no cumplen con las expectativas mesiánicas, lo que refuerza su rechazo a Jesús como el Mesías prometido. Dentro de la tradición judía, existen textos y oraciones que reflejan un profundo rechazo hacia Jesús y sus seguidores. Un ejemplo notable es la Birkat Minim, una bendición que originalmente formaba parte de la Amidá, la oración central en los servicios judíos. Esta oración, que se cree fue añadida en algún momento del primer siglo, incluye una maldición contra los herejes, que muchos estudiosos consideran que originalmente se refería a los cristianos judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Este rechazo litúrgico es un reflejo de las tensiones y conflictos que surgieron entre las primeras comunidades cristianas y judías. A medida que el cristianismo se alejaba del judaísmo, las comunidades judías reforzaron su identidad religiosa y cultural, en parte a través del rechazo de Jesús y de las enseñanzas cristianas. Este rechazo, formalizado en la liturgia, subraya la separación entre ambas religiones y refleja la profunda desconfianza y oposición hacia la figura de Jesús. Un evento clave en la historia del judaísmo que influyó en la visión judía sobre el Mesías fue la revuelta, liderada por Simón Bar Kokhba contra el Imperio Romano en el año 132 después de Cristo. Bar Kokhba fue considerado por muchos judíos de la época como el Mesías prometido, ya que lideró una revuelta armada con la intención de liberar a Israel de la opresión romana y restaurar el reino de Israel. Sin embargo, la revuelta terminó en una trágica derrota, y Bar Kokhba fue finalmente reconocido como un falso Mesías. Este evento fortaleció la desconfianza hacia cualquier figura mesiánica que no cumpliera con las expectativas proféticas del judaísmo. La fallida revuelta de Bar Kokhba sirvió como un recordatorio para los judíos de que el verdadero Mesías aún no había llegado. Esta experiencia histórica se reflejó en la percepción judía de Jesús, quien, al igual que Bar Kokhba, no cumplió con las expectativas de un Mesías que restauraría el reino de Israel y traería la paz mundial. A lo largo de los siglos, las relaciones entre judíos y cristianos han estado marcadas por conflictos y desencuentros, especialmente en torno a la figura de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo, las crecientes diferencias entre ambas religiones llevaron a una separación cada vez más marcada. Los cristianos veían a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mientras que los judíos lo consideraban una figura que no correspondía con la imagen del Mesías. Esta separación también fue influenciada por factores políticos y sociales, ya que el cristianismo, que comenzó como un movimiento dentro del judaísmo, rápidamente se expandió y ganó seguidores en todo el Imperio Romano. A medida que el cristianismo se convertía en la religión dominante del imperio, las diferencias teológicas entre ambas religiones se ampliaron, y los judíos continuaron reafirmando su rechazo a Jesús como el Mesías. El Talmud, uno de los textos más importantes en la tradición judía, contiene varias referencias desfavorables a Jesús. Aunque estas referencias no son abundantes, reflejan la visión negativa que los rabinos tenían sobre él y su impacto en el judaísmo. Una de las narrativas más conocidas es la que sugiere que Jesús fue concebido fuera del matrimonio, siendo su padre un soldado romano llamado Pantera, en contraste con la doctrina cristiana del nacimiento virginal. Otra referencia notable en el Talmud menciona que Jesús fue condenado al infierno, donde sufre eternamente. Estas narrativas no solo rechazan la divinidad de Jesús, sino que también presentan una visión crítica y despectiva hacia él y hacia el cristianismo en general. Aunque pocas, estas menciones han contribuido a perpetuar el rechazo judío hacia Jesús y a construir una barrera teológica y cultural entre el judaísmo y el cristianismo. El concepto del Mesías es un punto crucial de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo, y esta diferencia es fundamental para entender el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío. Mientras que el cristianismo ve en Jesús al Salvador divino y Redentor, el judaísmo mantiene expectativas muy distintas sobre la figura del Mesías. En esta sección, exploraremos las creencias específicas sobre el Mesías en la teología judía y cómo éstas difieren radicalmente de las del cristianismo. En el judaísmo, se espera que el Mesías sea un ser humano, un líder mortal, y no una figura divina. Según la tradición judía, el Mesías será un descendiente directo del rey David.
un líder carismático que guiará a Israel hacia una era de paz y justicia. Este líder será un hombre profundamente piadoso, comprometido con la Torá y las leyes de Dios, pero no tendrá una naturaleza divina. El judaísmo rechaza la idea de que el Mesías pueda ser una encarnación de Dios debido a la estricta creencia en la unicidad de Dios, un principio central del monoteísmo judío. Para los judíos, Dios es absolutamente uno y no puede tomar forma humana. La noción de que un ser humano pueda ser divino es considerada herética. Este es uno de los principales motivos por los que los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, ya que la creencia cristiana en su divinidad contradice directamente este principio fundamental del judaísmo. Otra creencia central en la teología judía es que el Mesías será un descendiente del rey David y un líder que restaurará el reino de Israel. Según las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías unirá al pueblo judío, reconstruirá el templo en Jerusalén y establecerá un gobierno mundial basado en la justicia y la paz divinas. Este líder no solo será una guía espiritual, sino también un líder político que gobernará con sabiduría y equidad. Las profecías mesiánicas del judaísmo no mencionan el sufrimiento y la muerte del Mesías, como se narra en la narrativa cristiana. En cambio, se espera que el Mesías viva una vida plena y exitosa, liderando al pueblo judío hacia una era dorada. Este contraste entre las expectativas judías de un Mesías triunfante y la realidad de Jesús, quien fue crucificado, es otra razón fundamental para el rechazo de Jesús por parte del judaísmo. En el cristianismo, Jesús es considerado tanto divino como humano, una creencia encapsulada en la doctrina de la encarnación. Según la fe cristiana, Jesús es el Hijo de Dios, coeterno con el Padre, quien tomó forma humana para redimir a la humanidad. Esta creencia es central para el cristianismo, ya que la divinidad de Jesús es vista como esencial para su capacidad de salvar a la humanidad del pecado. Este concepto es radicalmente diferente de la visión judía del Mesías. Mientras que el cristianismo ve en Jesús al Dios encarnado que murió y resucitó para la salvación de la humanidad, el judaísmo no acepta la posibilidad de que el Mesías pueda ser divino. Esta diferencia fundamental en la naturaleza del Mesías es uno de los principales puntos de divergencia entre ambas religiones. Otro aspecto clave del rechazo judío a Jesús como el Mesías es la doctrina cristiana del nacimiento virginal y la encarnación. Según la fe cristiana, Jesús nació de una virgen, María, por obra del Espíritu Santo, lo que subraya su origen divino. Esta creencia es central en el cristianismo porque refuerza la idea de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Sin embargo, en el judaísmo, la idea del nacimiento virginal es rechazada. No solo carece de apoyo en la interpretación judía de las Escrituras, sino que también se considera incompatible con la naturaleza humana del Mesías. Los judíos esperan que el Mesías nazca de manera natural, como cualquier otro ser humano, dentro de una familia judía devota. La creencia en la encarnación se ve como una desviación del monoteísmo estricto que caracteriza al judaísmo. En la teología judía, el Mesías es un líder mortal, un hombre elegido por Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Este líder será conocido por su justicia, piedad y devoción a las leyes divinas, pero en ningún momento se considera que posea una naturaleza divina. Esta concepción es radicalmente diferente de la cristiana, que ve en Jesús al Mesías que es a la vez totalmente humano y totalmente divino. La expectativa de un Mesías humano también se refleja en la visión judía de la salvación, que no se centra en la redención espiritual a través de la muerte y resurrección del Mesías, sino en la liberación política y social del pueblo judío. Esta diferencia en la interpretación del papel del Mesías es fundamental para entender por qué los judíos rechazan la figura de Jesús como el Salvador. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías sobre la llegada del Mesías, muchas de las cuales se encuentran en los libros de los profetas, como Isaías. Estas profecías describen a un descendiente de David que restaurará el trono de Israel y traerá paz a todas las naciones. En Isaías 11, se describe al Mesías como un rey justo que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Los judíos interpretan estas profecías como referidas a un líder humano que establecerá un reino de paz en la tierra, no como una figura divina que expiará los pecados a través de su muerte. Esta interpretación de las Escrituras hebreas es otra razón clave para el rechazo de Jesús, ya que, desde la perspectiva judía, Jesús no cumplió con las tareas que las profecías mesiánicas describen.
La figura de Jesús como el Mesías es el centro de la fe cristiana, mientras que en el judaísmo, esta misma figura es rechazada por no cumplir con las expectativas tradicionales sobre el Mesías. En esta sección, exploraremos cómo el cristianismo entiende a Jesús, su divinidad y humanidad, y cómo estas creencias contrastan con las concepciones judías. Además, abordaremos la doctrina de la Trinidad y cómo ésta es percibida desde una perspectiva judía, reforzando las diferencias fundamentales entre ambas religiones. En el cristianismo, Jesús no es solo un profeta o maestro espiritual, es el Hijo de Dios, un concepto central en la doctrina cristiana basado en pasajes bíblicos clave. Por ejemplo, en Lucas 1, 30-35, el ángel Gabriel le anuncia a María que dará a luz a un hijo, concebido por el Espíritu Santo, y que será llamado Hijo del Altísimo. Este pasaje establece claramente la creencia cristiana en la divinidad de Jesús desde el momento de su concepción. Para los cristianos, Jesús es tanto Dios como hombre, lo que se refleja en la doctrina de la encarnación. Esta dualidad es fundamental en la teología cristiana porque, según esta doctrina, solo un ser que es completamente divino y completamente humano podría redimir a la humanidad del pecado. La encarnación de Jesús es vista como el acto supremo de amor divino, donde Dios se hace carne para salvar a su creación. El Salmo 2 es otro texto que los cristianos interpretan como una profecía sobre la deidad de Jesús. Este salmo describe a un rey ungido por Dios que es llamado Hijo y que gobernará con justicia. En el versículo 7, Dios declara: «Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado». Los cristianos ven en este salmo una prefiguración de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El Nuevo Testamento aplica este salmo a Jesús en varias ocasiones, reforzando la creencia en su divinidad. Para los cristianos, este texto es una evidencia de que Jesús no es simplemente un ser humano especial, sino que es verdaderamente divino, una parte integral de la misma esencia de Dios. Este entendimiento de la divinidad de Jesús es un punto crucial de diferencia con el judaísmo, que rechaza cualquier idea de un Mesías divino. La relación entre la humanidad y divinidad de Jesús es un misterio central en la teología cristiana, expresado en la doctrina de la unión hipostática. Según esta doctrina, Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, unidas en una sola persona. Esto significa que Jesús experimentó la vida humana en su totalidad, con todas sus alegrías, sufrimientos y tentaciones, pero al mismo tiempo, permaneció completamente divino, con poder sobre la creación y la muerte. Este concepto es esencial para la salvación en el cristianismo. Como ser humano, Jesús pudo vivir una vida perfecta bajo la ley de Dios y ofrecerse como sacrificio en lugar de la humanidad. Como Dios, su sacrificio tiene un valor infinito, capaz de expiar los pecados de toda la humanidad. Esta creencia es una de las principales razones por las que los cristianos veneran a Jesús no solo como un gran maestro o profeta, sino como el mismo Dios encarnado. La doctrina de la Trinidad es una de las creencias más distintivas del cristianismo, pero también una de las más polémicas desde la perspectiva judía. La Trinidad enseña que Dios es uno, pero que existen tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. Aunque estas tres personas son distintas, comparten la misma esencia divina y son coeternas y coiguales. Para el judaísmo, que se basa en un monoteísmo estricto, la doctrina de la Trinidad es vista como una forma de politeísmo. La declaración fundamental de fe judía, el Shema, dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es», Deuteronomio 6, 4. Para los judíos, la unidad de Dios es absoluta y no admite división alguna. La idea de que Dios pueda existir en tres personas parece incompatible con esta creencia central del judaísmo. El rechazo de la Trinidad por parte del judaísmo se debe a que esta doctrina parece contradecir la unidad simple e indivisible de Dios. Los judíos ven la creencia en la Trinidad como una desviación de la fe monoteísta pura que caracteriza al judaísmo y que se expresa claramente en la Torá. Para ellos, la insistencia cristiana en la Trinidad es uno de los principales obstáculos para aceptar a Jesús como el Mesías y para considerar al cristianismo como una fe verdaderamente monoteísta. Deuteronomio 6, 4 es uno de los versículos más importantes en la teología judía, y su interpretación juega un papel crucial en el rechazo de la Trinidad. Este versículo, conocido como el Shema, es recitado diariamente por los judíos y es una afirmación central del monoteísmo: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es».
La interpretación judía de este versículo es que Dios es uno de manera simple y absoluta, sin ninguna distinción interna. El cristianismo, por otro lado, interpreta la unidad de Dios de manera diferente. Los cristianos argumentan que la unidad de Dios no se contradice con la doctrina de la Trinidad, ya que esta unidad es una unidad de esencia, no de persona. Desde esta perspectiva, Dios es uno en esencia, pero esta esencia se manifiesta en tres personas distintas, que son inseparables en naturaleza pero distintas en sus roles dentro de la historia de la redención. Esta diferencia en la interpretación de Deuteronomio 6:4 refleja una de las principales divisiones teológicas entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, la unidad de Dios es simple y sin distinciones, mientras que para los cristianos, esta unidad es compleja, abarcando una diversidad dentro de la unidad. Esta diferencia teológica es fundamental para entender por qué el judaísmo rechaza la creencia en la Trinidad y, por extensión, la divinidad de Jesús. Uno de los pasajes más controvertidos en el Evangelio de Juan es la declaración de Jesús: "Yo y el Padre uno somos", Juan 10:30. Esta afirmación es vista por los cristianos como una clara proclamación de la unidad esencial entre Jesús y Dios Padre. En el contexto cristiano, este versículo es una de las bases para la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesús. Sin embargo, desde la perspectiva judía, esta afirmación es problemática. Los judíos contemporáneos de Jesús, al escuchar esta declaración, entendieron que Jesús estaba igualándose a Dios, lo cual consideraron una blasfemia según las leyes del judaísmo. Juan 10:31-33. Este pasaje ilustra el choque directo entre las creencias cristianas y judías sobre la naturaleza de Dios y el Mesías. Para los cristianos, la declaración de Jesús es una confirmación de su identidad divina y de su papel en la Trinidad. Para los judíos, sin embargo, esta afirmación es inaceptable, ya que va en contra de la unidad indivisible de Dios tal como se entiende en la teología judía. Este pasaje, por lo tanto, es un ejemplo claro de cómo la figura de Jesús y la doctrina cristiana de la Trinidad se convierten en puntos de controversia y separación entre el judaísmo y el cristianismo. El rechazo de Jesús como Mesías en el judaísmo no se basa únicamente en diferencias teológicas generales, sino también en interpretaciones específicas de las escrituras hebreas y en las expectativas mesiánicas tradicionales. En esta sección, exploraremos cómo algunos judíos han interpretado la figura de Jesús, tanto desde una perspectiva crítica como esotérica, y cómo estas interpretaciones contrastan con las afirmaciones cristianas. Además, abordaremos las expectativas mesiánicas según el judaísmo y cómo Jesús, desde su perspectiva, no las cumplió. Dentro del judaísmo, algunos corrientes han explorado la posibilidad de que Jesús podría ser identificado con el Mesías hijo de José, Masía ben Yosef, una figura mesiánica secundaria mencionada en algunas tradiciones rabínicas. Según esta creencia, el Mesías hijo de José es un precursor del Mesías hijo de David, Masía ben David, que sufrirá y morirá antes de la llegada del verdadero Mesías Redentor. Esta idea ha llevado a ciertos rabinos a especular que Jesús podría haber desempeñado el papel de Masía ben Yosef. Sin embargo, esta interpretación es marginal y no ha sido ampliamente aceptada en el judaísmo tradicional. La idea de dos Mesías, uno sufriente y otro triunfante, aunque intrigante, no resuelve las tensiones fundamentales entre el judaísmo y el cristianismo. La mayoría del pensamiento judío rechaza la idea de que Jesús pudiera cumplir el papel de cualquier figura mesiánica, ya sea ben Yosef o ben David, debido a su incumplimiento de las profecías tradicionales. Las críticas judías a las afirmaciones cristianas de que Jesús es el Mesías se centran en la falta de cumplimiento de las profecías mesiánicas según la interpretación judía. En el Antiguo Testamento, se espera que el Mesías sea un líder que traiga una era de paz mundial, reúna a todos los judíos en la tierra de Israel, reconstruya el templo en Jerusalén y gobierne como rey sobre todas las naciones. Ninguna de estas condiciones se cumplió durante la vida de Jesús. Además, los judíos también critican la idea cristiana de que la misión del Mesías incluía el sufrimiento y la muerte, como medios para expiar los pecados de la humanidad. Según la interpretación judía de las Escrituras, el Mesías no tiene el papel de redentor espiritual en el sentido que lo presenta el cristianismo. Para los judíos, la expiación de los pecados se logra a través de la tesubá, arrepentimiento, la oración y el cumplimiento de los mandamientos, no a través del sacrificio de un individuo, por muy especial que sea. El judaísmo rechaza muchas de las interpretaciones cristianas de las Escrituras hebreas, particularmente las que se refieren a Jesús como el Mesías.
Los cristianos suelen ver en pasajes como Isaías 53 o el Salmo 22 referencias directas a la pasión y muerte de Jesús. Sin embargo, los judíos interpretan estos textos de manera diferente, viéndolos en su contexto original como referencias a otros personajes o al pueblo de Israel en su conjunto, y no como profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53, que describe a un siervo sufriente, es interpretado en el judaísmo tradicional como una referencia al pueblo de Israel, que ha sufrido manos de las naciones pero que será vindicado por Dios. Esta interpretación contrasta fuertemente con la interpretación cristiana, que ve en este texto una predicción del sufrimiento y muerte de Jesús. Estas diferencias interpretativas reflejan las profundas divisiones teológicas entre ambas religiones. Una de las razones clave por las que el judaísmo rechaza a Jesús como el Mesías es que, según la tradición judía, él no cumplió con las tareas que las profecías mesiánicas asignan al Mesías. El Mesías, según el judaísmo, debe restaurar el reino de Israel, reconstruir el templo en Jerusalén, reunir a los judíos dispersos por todo el mundo y establecer una era de paz y justicia universal. Durante la vida de Jesús, ninguna de estas tareas se cumplió. Para los judíos, el hecho de que el templo fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, varias décadas después de la muerte de Jesús, es una clara señal de que él no podía ser el Mesías. En lugar de establecer un reino de paz, la historia muestra que, tras la muerte de Jesús, el pueblo judío sufrió aún más, especialmente durante las revueltas contra Roma. Esta realidad histórica refuerza la convicción de que Jesús no era el Mesías prometido. Maimónides, uno de los filósofos y rabinos más influyentes del judaísmo medieval, estableció criterios claros para identificar al Mesías en su obra Misné Torah. Según Maimónides, el verdadero Mesías será un líder que restaurará la monarquía davídica, reconstruirá el templo y traerá paz al mundo. En sus escritos, Maimónides deja claro que cualquier persona que no cumpla con estas tareas no puede ser el Mesías. Desde la perspectiva de Maimónides, Jesús no solo no cumplió con estas expectativas, sino que su venida no trajo la era de paz y justicia que se espera del Mesías. En lugar de ello, Jesús es visto como alguien que, a través de su muerte y la creación de una nueva religión, causó divisiones y conflictos, lo cual es contrario a la misión mesiánica. Las enseñanzas de Maimónides han sido influyentes en la forma en que el judaísmo ve a Jesús y han consolidado el rechazo a la idea de que Jesús pudiera ser el Mesías. La muerte de Jesús en la cruz es vista de manera muy diferente en el judaísmo en comparación con el cristianismo. Mientras que los cristianos ven la crucifixión como el acto supremo de amor y sacrificio que redime a la humanidad del pecado, los judíos la ven como un signo de fracaso. Según la ley judía, morir en la cruz, o en cualquier otro tipo de ejecución romana, es un símbolo de maldición y humillación, no de triunfo espiritual. En el judaísmo, el Mesías es esperado como un rey poderoso que vivirá una vida larga y exitosa, guiando a Israel hacia una era dorada. La muerte prematura y humillante de Jesús en la cruz, lejos de ser un acto redentor, es vista como una prueba de que él no podía ser el Mesías. Esta diferencia fundamental en la interpretación de la crucifixión es una de las razones clave del rechazo judío de Jesús. El cristianismo sostiene que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente aquellas relacionadas con el sacrificio, la redención y la figura del siervo sufriente. Mientras que el judaísmo interpreta estas profecías de manera distinta, los cristianos ven en Jesús la realización de lo que estaba prefigurado en la ley y los profetas. A continuación, exploraremos cómo el cristianismo entiende estas profecías, su relación con el sacrificio de Jesús, y por qué estas interpretaciones son fundamentales para la fe cristiana. El concepto de sacrificio es central en el Antiguo Testamento, donde se establece como un medio para expiar los pecados y restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Los sacrificios de animales, descritos en detalle en los libros de la ley, especialmente en Levítico, son vistos en el cristianismo como prefiguraciones o tipologías del sacrificio perfecto que se realizaría en la persona de Jesús. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran necesarios de manera repetida para cubrir los pecados del pueblo. Estos sacrificios, aunque esenciales para la vida religiosa de Israel, eran temporales y apuntaban a una necesidad más profunda de redención. El cristianismo interpreta estos sacrificios como sombras de lo que Cristo lograría en la cruz, donde su sacrificio único y perfecto ofrecería la expiación definitiva y eterna por los pecados.
Los profetas también se refirieron al sacrificio de manera simbólica, denunciando los sacrificios vacíos y sin corazón realizados por Israel cuando no estaban acompañados de justicia y verdadera devoción a Dios. En el cristianismo, estos textos se leen como anticipaciones del sacrificio de Jesús, que no solo cumple la ley, sino que también la trasciende, ofreciendo un sacrificio perfecto tanto en acción como en intención. Para los cristianos, Jesús es el cumplimiento perfecto de las ofrendas levíticas. Mientras que los sacrificios de animales podían cubrir temporalmente el pecado, solo el sacrificio de Jesús, visto como el Cordero de Dios sin mancha, podría eliminar el pecado de manera definitiva. Esta interpretación está basada en textos del Nuevo Testamento como Hebreos 10, 1-14, donde se explica que la ley tenía una sombra de los bienes venideros, pero que la ofrenda del cuerpo de Cristo es el sacrificio que nos ha santificado de una vez para siempre. El hecho de que Jesús muriera durante la Pascua, un momento clave en el calendario judío que conmemora la liberación de Israel de Egipto, refuerza la conexión entre su sacrificio y los sacrificios del Antiguo Testamento. En el cristianismo, Jesús es visto como el Cordero Pascual definitivo, cuyo sacrificio trae liberación no solo de la esclavitud física, sino también de la esclavitud del pecado y la muerte. El título, Cordero de Dios, aplicado a Jesús en el Evangelio de Juan 1:29, es fundamental para la comprensión cristiana de su misión y muerte. En el contexto de la Pascua judía, los corderos eran sacrificados para recordar la liberación de Israel de Egipto, donde la sangre del cordero había protegido a los israelitas del ángel de la muerte. Los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de esta imagen. Su sangre, derramada en la cruz, protege y salva a la humanidad del juicio divino y del poder del pecado. Este simbolismo es especialmente poderoso porque conecta la Pascua judía, una de las festividades más importantes de Israel, con la crucifixión de Jesús. En la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, identificando el pan con su cuerpo y el vino con su sangre, elementos que se convierten en el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Para los cristianos, esta conexión no es casual, sino parte del plan divino, donde Jesús, como el Cordero de Dios, se ofrece a sí mismo para la redención del mundo. La crucifixión de Jesús durante la Pascua es vista como el cumplimiento simbólico y literal de las promesas de Dios. En la Pascua original, los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. En la crucifixión de Jesús, los cristianos creen que la humanidad fue liberada de la esclavitud del pecado. Así como la sangre del Cordero Pascual protegió a las familias israelitas, la sangre de Jesús, derramada en la cruz, se convierte en la protección y salvación de todos aquellos que creen en él. El cristianismo ve la Pascua como un tipo o prefiguración de lo que Cristo lograría. Donde el Cordero Pascual trajo liberación temporal, el sacrificio de Cristo trae una liberación eterna. Este paralelismo refuerza la fe cristiana en Jesús como el Mesías, quien cumple y trasciende las tradiciones sacrificiales del judaísmo, ofreciendo un nuevo camino hacia la salvación. Uno de los textos más citados en el cristianismo para explicar el papel de Jesús como Mesías es Isaías 53, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente. En este pasaje, se describe a un siervo de Dios que sufre injustamente, carga con los pecados de otros y, a través de su sufrimiento, trae sanidad y redención. Los cristianos interpretan este pasaje como una profecía directa sobre Jesús, viendo en su crucifixión el cumplimiento de esta visión. Isaías 53 habla de cómo fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Para los cristianos, este texto no solo anticipa el sufrimiento de Jesús, sino que también explica su propósito. Jesús sufre y muere para redimir a la humanidad, llevando sobre sí el castigo que los pecadores merecían. Mientras que el cristianismo ve en Isaías 53 una profecía clara y directa sobre Jesús, el judaísmo interpreta este pasaje de manera diferente. Tradicionalmente, el judaísmo ve al siervo sufriente no como una figura individual, sino como una representación colectiva del pueblo de Israel, que ha sufrido a manos de las naciones pero que será vindicado por Dios. Esta interpretación colectiva contrasta con la interpretación cristiana, que se centra en la idea de una redención individual lograda a través del sufrimiento vicario de Jesús. El judaísmo también argumenta que el contexto de Isaías 53 y los capítulos circundantes apoya la interpretación de Israel como el siervo sufriente. En estos capítulos, Isaías habla del pueblo de Israel como el siervo de Dios,
una nación que ha sufrido debido a su fidelidad a Dios pero que será recompensada en el futuro. Por esta razón, los judíos no ven en Isaías 53 una profecía sobre un Mesías redentor que sufre y muere, sino una descripción del destino de Israel como pueblo elegido. La figura del Mesías es fundamental no solo en la historia pasada del cristianismo, sino también en su visión del futuro. La escatología cristiana, que trata del destino final de la humanidad y del mundo, está profundamente entrelazada con la creencia en la segunda venida de Cristo, en la que se cumplirán todas las profecías mesiánicas. En esta sección, exploraremos cómo el cristianismo entiende el papel del Mesías en los eventos futuros y cómo estas creencias se relacionan con las profecías del Antiguo Testamento. Uno de los textos proféticos que el cristianismo asocia con Jesús es Zacarías 13:7, donde se habla de un pastor herido, despierta, o espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor, y serán esparcidas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este pasaje es interpretado por los cristianos como una referencia a la crucifixión de Jesús, quien es visto como el buen pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10:11. La imagen del pastor herido se ve cumplida en la pasión de Cristo, donde sus seguidores, las ovejas, se dispersan tras su arresto y crucifixión. Sin embargo, el cristianismo también ve en esta dispersión un elemento del plan divino que permitió la expansión del mensaje de Jesús por el mundo, cumpliendo así una parte esencial del plan de salvación. Los evangelios aplican directamente la profecía de Zacarías 13:7 a Jesús, especialmente en el contexto de la última cena y su arresto en Getsemaní. En Mateo 26:31, Jesús dice a sus discípulos: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Este uso del Antiguo Testamento por parte de los evangelistas refuerza la idea de que los eventos de la vida de Jesús estaban previstos en las Escrituras hebreas. Esta interpretación es fundamental para la escatología cristiana porque conecta los sufrimientos de Jesús con el cumplimiento de las profecías y con la redención final. Los cristianos creen que aunque el pastor fue herido, su resurrección y la futura segunda venida restaurarán todo lo que fue disperso, cumpliendo plenamente el propósito de Dios. El libro de Daniel es una fuente clave de la escatología cristiana, y en particular, Daniel 9:26 es un texto crucial que los cristianos interpretan como una referencia directa a la muerte de Jesús. Este versículo dice: «Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». Los cristianos ven en esta profecía una predicción del asesinato de Jesús y la posterior destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. En esta interpretación, Jesús es el Mesías que será quitado o asesinado, lo que se considera el cumplimiento de la profecía. La mención de la destrucción de la ciudad y el santuario después de la muerte del Mesías se interpreta como un juicio divino por el rechazo de Jesús, y también como una señal de que el antiguo sistema sacrificial estaba siendo reemplazado por el sacrificio único y definitivo de Cristo. El cristianismo ve en la profecía de Daniel 9:26 un paralelo directo con la crucifixión de Jesús. La frase «se quitará la vida al Mesías» es interpretada como una referencia clara a la crucifixión, el momento en que Jesús fue condenado y ejecutado. Para los cristianos, este evento no solo es la culminación de las profecías mesiánicas, sino también el punto central en la historia de la redención. Además, la conexión entre la muerte del Mesías y la destrucción del templo es vista como significativa porque marca el fin de la antigua alianza basada en el sacrificio animal y el inicio de una nueva alianza en la sangre de Cristo. Para los cristianos, la crucifixión es tanto el cumplimiento de la profecía de Daniel como el acto decisivo en la salvación del mundo. En la escatología cristiana, la segunda venida de Cristo es el momento en que se completarán todas las promesas mesiánicas. Jesús, que fue rechazado y crucificado en su primera venida, regresará en gloria para establecer su reino definitivo. En este contexto, todas las profecías sobre la paz universal, la justicia y la restauración de Israel se cumplirán plenamente. Los cristianos creen que en la segunda venida, Cristo ejercerá su papel como juez y rey, restaurando todas las cosas y estableciendo un reino de paz eterna. Este evento es visto como la culminación de la historia de la redención, donde el Mesías reunirá a todos los fieles y traerá la salvación completa y definitiva.
En la escatología cristiana, las expectativas del reino mesiánico son fundamentales. Estas expectativas están centradas en la figura de Jesús, quien, según la fe cristiana, ya ha comenzado su reinado a través de su primera venida y lo completará en su segunda venida. En esta parte, exploraremos cómo el cristianismo entiende la dualidad de las venidas de Cristo y cómo éstas se relacionan con la realización del reino de Dios. Además, analizaremos las diferencias entre el reino que Jesús predicó y las expectativas judías de un reino mesiánico, que contribuyeron al rechazo de Jesús como el Mesías. La primera venida de Jesús es vista en el cristianismo como el momento en que el Mesías cumplió las profecías del Antiguo Testamento de una manera inesperada, no como un conquistador militar o un rey terrenal, sino como un siervo sufriente que vino a expiar los pecados de la humanidad. Según el Nuevo Testamento, Jesús asumió la naturaleza humana y vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios en su totalidad, para ofrecerse como el sacrificio perfecto que reconciliaría a la humanidad con Dios. La expiación del pecado a través de la crucifixión de Jesús es central en la teología cristiana. En esta primera venida, Jesús establece el reino de Dios no como un dominio político, sino como un reino espiritual que reside en el corazón de los creyentes. Este reino se manifiesta a través de la fe en Cristo y la transformación personal, donde los valores del Evangelio, como el amor, la misericordia y la justicia, son vividos por sus seguidores. Aunque la plenitud del reino no se ha manifestado completamente en la tierra, los cristianos creen que ya ha comenzado a través de la obra redentora de Jesús. La segunda venida de Cristo es un pilar fundamental en la escatología cristiana. Los cristianos creen que Jesús regresará al final de los tiempos para completar el reino que comenzó con su primera venida. Este regreso será visible y glorioso, y marcará el fin de la historia humana tal como la conocemos, el juicio final y la instauración plena del reino de Dios. En este contexto, todas las profecías mesiánicas que los judíos esperan que se cumplan en el futuro, como la paz mundial y la restauración de Israel, serán cumplidas en la segunda venida de Cristo. Para los cristianos, este evento traerá la resurrección de los muertos, el juicio de todas las personas y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Así, la segunda venida de Cristo es vista como la culminación del plan de redención, donde el reino de Dios será plenamente realizado. Una de las preguntas más persistentes en los evangelios es la de los discípulos sobre cuándo restauraría Jesús el reino a Israel. En Hechos 1:6, después de la resurrección de Jesús, los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta refleja la expectativa judía de que el Mesías restauraría el reino davídico y traería una era de paz y prosperidad. Sin embargo, la respuesta de Jesús deshacía estas expectativas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Jesús, en lugar de cumplir las expectativas de un reino terrenal inmediato, redirige la atención de los discípulos hacia la misión espiritual, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Esto sugiere que la restauración del reino de Dios es un proceso que comenzó con la misión de los apóstoles y que continuará hasta su segunda venida. El reino de Dios, tal como Jesús lo predicó, es esencialmente diferente de las expectativas judías de un reino mesiánico. Mientras que muchos judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías que establecería un reino político y militar, Jesús habló de un reino que no es de este mundo. Juan 6:36. Este reino se manifiesta en la transformación interna de las personas, en la justicia, en la paz espiritual y en la relación directa con Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba ya presente entre sus seguidores, pero también que su plenitud estaba aún por venir. Este concepto de un reino ya, pero no todavía, es fundamental en la escatología cristiana. Los cristianos creen que viven en la tensión entre el reino inaugurado por Jesús y su realización futura en su segunda venida. Esta comprensión espiritual y ética del reino de Dios contrastaba profundamente con las expectativas judías de un reino físico, lo que contribuyó al rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío. El reino de Dios en la escatología cristiana no se limita a un tiempo futuro, sino que es una realidad presente que se expande a través de la misión de la Iglesia y la vida de los creyentes. La obra del Espíritu Santo, la evangelización y la práctica de los valores cristianos son vistos como manifestaciones del reino que ya está
en marcha. Sin embargo, su realización completa y definitiva está reservada para la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas serán renovadas y restauradas a la perfección. Esta dualidad entre el ya y el todavía no del reino de Dios crea una dinámica de esperanza y responsabilidad. Los cristianos están llamados a vivir de manera que refleje los valores del reino en el presente, mientras anticipan su culminación futura. Esta perspectiva motiva una ética de justicia, paz y amor, y fomenta una visión de mundo que espere la transformación total de la sociedad y la creación en consonancia con los propósitos divinos. En la escatología cristiana, las expectativas del reino mesiánico son fundamentales. Estas expectativas están centradas en la figura de Jesús, quien, según la fe cristiana, ya ha comenzado su reinado a través de su primera venida y lo completará en su segunda venida. En esta parte, exploraremos cómo el cristianismo entiende la dualidad de las venidas de Cristo y cómo éstas se relacionan con la realización del reino de Dios. Además, analizaremos las diferencias entre el reino que Jesús predicó y las expectativas judías de un reino mesiánico, que contribuyeron al rechazo de Jesús como el Mesías. La primera venida de Jesús es vista en el cristianismo como el momento en que el Mesías cumplió las profecías del Antiguo Testamento de una manera inesperada, no como un conquistador militar o un rey terrenal, sino como un siervo sufriente que vino a expiar los pecados de la humanidad. Según el Nuevo Testamento, Jesús asumió la naturaleza humana y vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios en su totalidad, para ofrecerse como el sacrificio perfecto que reconciliaría a la humanidad con Dios. La expiación del pecado a través de la crucifixión de Jesús es central en la teología cristiana. En esta primera venida, Jesús establece el reino de Dios no como un dominio político, sino como un reino espiritual que reside en el corazón de los creyentes. Este reino se manifiesta a través de la fe en Cristo y la transformación personal, donde los valores del Evangelio, como el amor, la misericordia y la justicia, son vividos por sus seguidores. Aunque la plenitud del reino no se ha manifestado completamente en la tierra, los cristianos creen que ya ha comenzado a través de la obra redentora de Jesús. La segunda venida de Cristo es un pilar fundamental en la escatología cristiana. Los cristianos creen que Jesús regresará al final de los tiempos para completar el reino que comenzó con su primera venida. Este regreso será visible y glorioso, y marcará el fin de la historia humana tal como la conocemos, el juicio final y la instauración plena del reino de Dios. En este contexto, todas las profecías mesiánicas que los judíos esperan que se cumplan en el futuro, como la paz mundial y la restauración de Israel, serán cumplidas en la segunda venida de Cristo. Para los cristianos, este evento traerá la resurrección de los muertos, el juicio de todas las personas y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Así, la segunda venida de Cristo es vista como la culminación del plan de redención, donde el reino de Dios será plenamente realizado. Una de las preguntas más persistentes en los evangelios es la de los discípulos sobre cuándo restauraría Jesús el reino a Israel. En Hechos 1:6, después de la resurrección de Jesús, los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta refleja la expectativa judía de que el Mesías restauraría el reino davídico y traería una era de paz y prosperidad. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía estas expectativas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Jesús, en lugar de cumplir las expectativas de un reino terrenal inmediato, redirige la atención de los discípulos hacia la misión espiritual, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Esto sugiere que la restauración del reino de Dios es un proceso que comenzó con la misión de los apóstoles y que continuará hasta su segunda venida. El reino de Dios, tal como Jesús lo predicó, es esencialmente diferente de las expectativas judías de un reino mesiánico. Mientras que muchos judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías que establecería un reino político y militar, Jesús habló de un reino que no es de este mundo. Juan 6:36. Este reino se manifiesta en la transformación interna de las personas, en la justicia, en la paz espiritual y en la relación directa con Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba ya presente entre sus seguidores, pero también que su plenitud estaba aún por venir. Este concepto de un reino ya
pero no todavía es fundamental en la escatología cristiana. Los cristianos creen que viven en la tensión entre el reino inaugurado por Jesús y su realización futura en su segunda venida. Esta comprensión espiritual y ética del reino de Dios contrastaba profundamente con las expectativas judías de un reino físico, lo que contribuyó al rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío. El reino de Dios en la escatología cristiana no se limita a un tiempo futuro, sino que es una realidad presente que se expande a través de la misión de la Iglesia y la vida de los creyentes. La obra del Espíritu Santo, la evangelización y la práctica de los valores cristianos son vistos como manifestaciones del reino que ya está en marcha. Sin embargo, su realización completa y definitiva está reservada para la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas serán renovadas y restauradas a la perfección. Esta dualidad entre el ya y el todavía no del reino de Dios crea una dinámica de esperanza y responsabilidad. Los cristianos están llamados a vivir de manera que refleje los valores del reino en el presente, mientras anticipan su culminación futura. Esta perspectiva motiva una ética de justicia, paz y amor, y fomenta una visión de mundo que espera la transformación total de la sociedad y la creación en consonancia con los propósitos divinos.